el tema banano. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Banano, una de las principales actividades económicas del país. 35% del PIB del país representa este rubro. El 2% de ese rubro representa, en el PIB agrícola, representa al tema banano, o lo estoy diciendo al revés. 2% del PIB general, 35% del PIB agrícola. Aproximadamente participamos del 34% del mercado mundial. Eso quiere decir que de 10 bananos que se venden en el mundo, 3.4 son ecuatorianos. En temas de distribución, ya conocemos bien dónde están las áreas donde el banano se produce en el país, principalmente en la provincia del Oro, donde a la cuenta nace esta industria, seguida por los ríos y guayas, niveles de tecnificación diferenciados, niveles de manejo diferenciados, niveles de suelo, niveles de clima, etcétera, por lo cual es importante focalizar eso en el contexto en el que vamos a hablar. En el tema nutricional, banano es una planta de alta demanda, muy alta demanda, nutricional, sobre todo. Esta planta consume más potasio que nitrógeno, por supuesto, por los fotoasimilados que tiene que llevar hacia el racimo, tiene que llenar racimos de pesos y de masas considerables, por lo tanto, todas esas azúcares necesitan el carrier potasio para lograrlo, ¿no? Seguido de nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, microelementos, manganeso, hierro, zinc, boro, que todos los conocemos y los aplicamos en nuestros planes nutricionales. Importante indicar, ¿no? 2023 aún estamos, muchas fincas, ¿no?, consideran NPK como la única fuente nutricional. Nos olvidamos del calcio, nos olvidamos del boro, nos olvidamos del zinc, nos olvidamos de algunos micros, asumimos que están en el suelo, por lo tanto no aplicamos. Sin embargo, eso no es correcto, no está bien, porque el suelo es un recurso no renovable, ¿no es cierto? Y el suelo va a proveer, ¿no es cierto?, hasta que le dé sus reservas, ¿cierto? Por eso el detrimento año a año y el incremento de las necesidades nutricionales en cuanto a nuestro manejo en finca. Todos esos nutrientes son importantes para el desempeño fisiológico adecuado de la planta. Todos los nutrientes juegan un papel importante. Conocemos, hay una ley, ¿no es cierto?, la ley de Liebig, la ley del mínimo. Él dice que si todos los nutrientes están presentes en el suelo, ¿no es cierto?, la planta va a funcionar. Pero si uno de ellos, el más modesto, molibdeno, no está, se afecta un proceso fisiológico específico y la planta simplemente no hace ese trabajo. Entonces, por eso es importante generar el balance nutricional, ¿no es cierto?, y ese balance nutricional tiene que ser medido. Bien. Condiciones de suelo es el foco central de mi actividad académica y técnica. En este tema es importante, es clave entender, ¿no es cierto?, que el manejo nutricional depende de una mesa, digamos, que se llama fertilidad del suelo. Y la fertilidad del suelo esa mesa tiene tres patas: las propiedades químicas, las físicas y las biológicas. Normalmente nosotros atendemos las químicas nada más, con los análisis de suelos, a veces los foliares, a veces el agua, y listo, decimos falta nitrógeno, aplicamos nitrógeno, ¿cierto? O aplicamos azufre si es que nos hace falta a nivel foliar. Pero desatendemos la parte física, no sabemos si hay compactación, no sabemos si hay saturación, no sabemos si hay condiciones de textura adecuada, no sabemos si hay condiciones de erosión, de pérdida de capas arables en el tema ya de otros cultivos, y no nos enfocamos en otras muy importantes. ¿Me perdonan? ¿Cuál es el puntero? ¿No funciona? Bueno, entonces digamos que si nosotros desatendemos al mismo tiempo esas tres propiedades, todo lo que hagamos en el suelo no va a funcionar. Yo siempre hablo, yo puedo venir con un plan perfecto, balanceado, nutricionalmente, pero si hay compactación, no funciona.
Si tengo saturación en el suelo, no funciona eso. Entonces, de eso depende la recomendación técnica que uno pueda dar, y de eso depende también la versatilidad, ¿no es cierto?, del programa y del uso que se le dé a ese programa, porque hay una inversión de por medio. Otra propiedad que es desatendida, olvidada, es la propiedad biológica del suelo. Hemos utilizado por mucho tiempo herbicidas dentro de nuestras plantaciones, hemos aplicado toneladas de elementos nutricionales, nitrógeno, fósforo, hemos alterado la biota del suelo, hemos alterado la fracción química de ese medio. Los microorganismos simplemente se van a ir, no van a prosperar en esos medios. Ellos, así como las plantas, necesitan condiciones de pH, necesitan condiciones de oxigenación, necesitan condiciones de vida en el fondo, ¿no? Y sobre todo, el principal elemento nutricional dedicado exclusivamente para ellos es el carbono, ¿no? En cuanto a las entradas de materia orgánica que nosotros podamos utilizar. Bien, ¿qué factores afectan? Todo lo quiero poner en el contexto nutricional dedicado al tema patológico, ¿cierto? Factores que afectan a esta distribución, ¿no es cierto?, o a esta mejora o eficiencia de la absorción de los nutrientes. Yo no sé cómo varios técnicos recomiendan fertilizantes, recomiendan planes de fertilización sin ver el porcentaje y la masa total de raíces. Porque si yo no tengo la entrada principal de esos elementos a la planta, pues yo voy a colocar el fertilizante al suelo, mas no va a ser absorbido. Entonces, cuando yo tengo problemas de raíces, inmediatamente pienso en ¿qué? En el enraizador, ¿no es cierto? Pero si no tengo raíces, ese producto bioestimulante, ¿qué tejido va a estimular si no hay lo que tiene que hacer? O sea, no tiene su objetivo estimulante. Ya, voy a seguir nomás. Entonces, antes de pensar en el enraizador o en el bioestimulante, yo tengo que pensar en las condiciones que afectan al crecimiento de las raíces. Unas de ellas, por ejemplo, son los factores de profundidad de suelo. Y cuando hablo de profundidad de suelo, tengo que empezar en las restricciones mecánicas o hídricas que yo tengo ahí. El banano es una planta que huye a la saturación, ¿no es cierto? O sea, a la cantidad excesiva de agua. No le gustan, a las raíces no le gusta ese medio. Y peor aún, las condiciones de compactación. Yo siempre hago esta pregunta: ¿cuál es el principal elemento nutricional necesario para generar raíces? Fósforo. Yo también me formé en esa escuela del fósforo. Después viene calcio, ¿no? Oxígeno. Oxígeno es el principal elemento nutricional que forma tejidos y forma raíces, ¿ya? ¿Y cómo meto el oxígeno al suelo? ¿Cuánto cuesta un litro de oxígeno en el agrocomercio? Eso no lo puedo comprar. Yo meto oxígeno al sistema sacando el agua. Entonces, sacando el agua, sacando la saturación, yo genero el principal elemento generador de raíces. Nosotros encontramos esto en campo. Nos metemos en las calicatas, a 30 centímetros no encontramos nada de raíces. Todas están de forma superficial, todas están de forma escondida, o muertas, o ahogadas, y nosotros fertilizamos sobre eso, ¿no? Otro tema importante dentro de las características del suelo que debemos de tomar en cuenta es la textura, ¿no? Yo siempre digo, ¿sabemos dónde estamos parados en nuestra finca? Sabemos que este lote es franco, este lote es arenoso o franco arcilloso. Conectamos eso con la conductividad hidráulica, o sea, la capacidad de retener agua, ¿no? Porque de esto deriva el tema del riego, ¿no es cierto? Hasta ahora no he encontrado una finca que me diga, yo riego tantos milímetros día, hora. Todos me dicen solamente 1 hora, o 2 horas, o 3 horas. Todos me dicen lo mismo, ¿no? Al menos aquí en El Oro no he encontrado todavía un productor que me diga, ese lote yo lo riego 15 minutos y riego 6 milímetros. No hay.
¿no? Y tienen estaciones meteorológicas, tienen todas las herramientas necesarias, tienen a la mano mapas de suelo de sus fincas, pero no los usan. Esto, por favor, esto que quede como una crítica constructiva para todos nosotros, ¿sí? Y muchas veces se encuentran estas cosas, ¿no? O sea, la compactación de suelo, entendamos que esta degradación física del suelo es generada tanto por condiciones químicas, ¿no es cierto? Por condiciones de, por ejemplo, elementos sodio, ¿no? Por salinidad exclusivamente, pero también por cuestiones de tránsito de personas, por el mal uso del riego, por el exceso de agua que nosotros ingresemos a la finca, y empezamos a tener capas que están compactadas. Las raíces no crecen ahí. Ellas evitan esos lugares. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, ¿no? Y lógicamente, usted entre pues un barreno o una pala en esa estrata. No puede. Entonces póngase en el lugar de las raíces, póngase en los zapatos de las raíces a ver si puede ingresar ahí. No hay cómo. Y sobre eso, repito, fertilizamos, ¿no? Entonces empezamos a medir estas cosas, empezamos a medirlas en campo, empezamos a entender el sistema dinámico que está conectado, suelo, agua, planta, microorganismos, ¿no es cierto? Y empezamos a entender que estas cuestiones son manejables en función, ¿no es cierto?, del nivel de tecnología que podamos tener. Y hay tecnología barata, accesible, y lógicamente hay tecnología cara y necesaria desde el punto de vista para mejorar condiciones más puntuales en el campo. Otra característica que nosotros evaluamos, ¿no?, es la olvidada estructura del suelo. ¿Quién mide la estructura del suelo? Mire, Brasil hace mucho tiempo tiene un protocolo establecido cuantitativo para medir los niveles de compactación del suelo, y ellos califican, ¿no es cierto?, sus suelos antes de empezar un proyecto. ¿Por qué? Porque la estructura del suelo está conectada directamente con las propiedades biológicas del suelo. O sea, estructuras más sueltas, más porosas, más suaves, están ligadas directamente al contenido de microorganismos, porque ellos son los que construyen su hábitat. Cuando no hay organismos, encontramos estructuras como estas, ¿no? Como estas, ¿no? Entonces, cuando esa pobre raíz logra entrar a ese terrón compactado, a ese terrón saturado, entra en un campo minado, ella no le queda otra opción que morir. Entonces, lo que nosotros buscamos es lo de acá, suelos sueltos, descompactados, ¿no es cierto?, con niveles adecuados de oxígeno principalmente, oxígeno y carbono principalmente. Entonces, ahí las raíces prosperan, y prosperan también porque ellas entran en simbiosis con microorganismos que empiezan a comunicarse entre sí, empiezan a dar espacio con solubilización de elementos como potasio, como fósforo, y a cambio la planta les entrega carbohidratos, ¿no es cierto?, azúcares, para que ellas puedan sobrevivir en ese medio. Algo que lo sabemos que tenemos que medir, pero cuando lo medimos no sabemos, en muchos casos no sabemos qué hacer, ¿no es cierto? A veces medimos el sodio, pero hay que saber dónde está el sodio, ¿no? El sodio es parte del complejo de saturación, o sea, está dentro de la medición de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, por eso el sodio tiene que ser medido en su fase de reserva, ¿no?, en su fase intercambiable. Y cuando yo encuentro sodio intercambiable superior al 6%, por ejemplo, al 5%, la literatura dice incluso 4%, yo tengo que actuar sobre ese sodio inmediatamente, porque el sodio mata raíces y compacta el suelo. Pero a veces pensamos solamente en la parte química, ¿no es cierto? Hace 2 semanas visité unas fincas por la zona de Barbones, y ellos estaban midiendo sodio, estaban aplicando el tratamiento correcto para liberar sodio del suelo, pero no tenían drenajes. Entonces
estaban barriendo la casa, pero echando la basura debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, esa solución de suelo que tenía sodio no tenía por dónde salir. Entonces, el problema era recurrente. Entonces, miren qué sencillo es cuando uno entra al campo, camina, ve las condiciones, pensando siempre en las raíces, y dice, oye, aquí tú tienes una solución de suelo salina que está sí sacándola, ese sodio lo está sacando, pero no está saliendo del suelo. Esta justamente es la finca, ¿no? Presencia visible de carbonatos de calcio, seguramente, carbonatos de sodio, ¿no? Y el semblante de la finca, ¿no? Bordes quemados, plantas pequeñas, seguramente esas raíces ya no estaban ahí, estaba esa planta sobreviviendo con lo poco que podía absorber, y lógicamente eso de ahí no es rentable, eso no debería ser parte de la industria, porque eso obviamente son lotes que deben ser subsidiados en el fondo. Otro tema, ¿no? Miren, y todo esto, cuando yo trabajo con este tipo de plantaciones, directamente están relacionadas con el tema fitosanitario. Son plantas que se enferman más, tenemos más ciclos de fumigación, tenemos problemas por todo lado en el tema fitosanitario. Digo, yo no soy fitopatólogo, pero me afecta esto. Entonces, cuando yo encuentro otras cosas, yo tengo que inmediatamente comunicar, oye, ¿sabes qué? Tienes que actuar, yo llego hasta aquí llego yo, soy como un médico, o sea, no le vas a pedir consejos al gastroenterólogo de tu pierna rota, ¿no? Tienes que ir al especialista. Y este es un problema que afecta directamente, en mayor escala, a la zona, a la acidez. Y es por un motivo, porque la acidez puede ser natural, como en las zonas de Balao, es una acidez natural, conectada con clases texturales más arenosas, pero también la puedo provocar, ¿no? Zonas donde no debería haber acidez, aquí en el Oro, por ejemplo, zonas de pasaje no deberían ser ácidas, zonas del cambio ya son ácidas. Estoy trabajando con lotes que están en niveles de 4.5 de acidez, y esas zonas, modificarles el pH, dada su condición química, porque son suelos muy fuertes, suelos con capacidades de intercambio muy altas, modificar esa cuestión química es súper complicada. Yo prefiero trabajar, honestamente, acidez en un arenoso, así. En mes y medio está caminando a resolverse, pero un suelo de la zona de pasaje ácido, provocada la acidez por el mal uso de fertilizantes, sobre todo amoniacales, encontramos estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo más trágico en el tema de la acidez? El aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio no es un elemento esencial. El aluminio es un elemento que está en la naturaleza, está ahí, y se hace disponible a niveles de 5 para abajo. 5, 4, 3. Se hace muy disponible. Y el aluminio, el único trabajo que hace en la naturaleza de las plantas es matar sus raíces. Entonces, cuando yo tengo tanto problemas de sodio, que hace el mismo trabajo, o problemas de aluminio causados por acidez, yo tengo unas deficiencias generalizadas en la plantación porque falta de todo, porque no hay raíces. Y empezamos a ver, no, aquí falta magnesio, eche magnesio, aquí falta calcio, aplique calcio. No, aquí vamos a ver las raíces, y hay que meternos a las calicatas, indagar, hacer análisis, muestras, pruebas, para encontrar el verdadero problema. Otro elemento que yo lo encontré hace 3 años en un estudio que hice, el estudio está publicado, es relacionado a los niveles de manganeso, por ejemplo. Manganeso y hierro. Manganeso sí es un elemento esencial, las plantas lo consumen, lo necesitan, pero no en exceso. Entonces, eso también está ligado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a las condiciones que hay en el agua y las condiciones que hay en el propio suelo. Bien. Y eso es lo que encontramos en fincas, ¿no? Suelos ácidos, moteaduras rojizas, presencias de hierro más 2, hierro más 3, al menos el que se deja ver, ¿no? Porque el aluminio, el aluminio, el cobre, el manganeso no lo vemos, pero sabemos que están ahí porque no hay raíces, porque hay nemátodos, ¿no es cierto? Porque hay
alta incidencia de cigatoca negra, alta incidencia de pudriciones acuosas en el pseudotallo, erwinias, un sinnúmero de problemas ahí, ¿no? Entonces, cuando me llevaron a esta finca, el objetivo de este productor era que le recomiende un plan de fertilización. Desafortunadamente, yo no puedo poner en integridad mi trabajo recomendando fertilizantes ahí. Ahí lo que hacemos es tratar el suelo para recuperar raíces. Y esto es lo que encontramos siempre, ¿no? Conectado a todo esto: saturación, acidez, presencia de metales pesados en el suelo. Esto es una cuestión bien interesante que la vi hace unos días. Esto que está acá, raíces creciendo hacia arriba, o sea, yéndose en contra de su propia naturaleza, porque el suelo está, así como lo vemos acá, está saturado, ¿no? Y a veces cuando vemos esas raíces nos ponemos felices, ¿no? Oh, hay raíces, están saliendo a comer. Sí, pues aire, porque están huyendo de ese campo minado lleno de aluminio, hierro, manganeso, cobre y falta de oxígeno. Y eso se conecta acá con el nivel de agua, ¿no? O sea, caminamos fincas, usamos algo de tecnología al alcance, ¿no? Para medir, bueno, cómo está de saturación su suelo, cuánta agua tiene, ¿no? Y esto es normal encontrar. No se ve el número, pero ahí dice 49.5% de humedad gravimétrica. Según la cartilla de este equipo, ese suelo, que es de una clase textural franca, debería estar en 30%. Está, o sea, 19.5 puntos arriba de lo normal. Y sobre eso también regamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cumplimos un cronograma de riego, mas no cumplimos una necesidad fisiológica de la planta. Típico, ¿no? Esas plantas presentan el mismo síntoma de muerte, ¿no es cierto?, de raíces por presencia de metales pesados en el suelo. Bueno, ¿qué características físicas son las que nosotros buscamos? ¿Sí? Materia orgánica, clases texturales, saturación de base, 65%, capacidad de intercambio catiónico, acidez de intercambio, conductividad eléctrica. Todos estos parámetros son necesarios. Oigan, mientras más información tengan, mientras yo más invierta unos 10, 20 dólares más en un parámetro, ¿no es cierto?, de evaluación de la cuestión química en el suelo, yo voy a tener seguramente un ahorro, yo voy a tener seguramente la resolución de un problema que me viene aquejando hace mucho tiempo. En cuestiones nutricionales, es importante trabajar con los elementos que están en su fase disponible, más no en su fase intercambiable, porque la fase intercambiable quiere decir que probablemente ese suelo, según características, condiciones físico-químicas, van a estar disponibles de aquí a 4 meses. Estoy hablando de los extractantes que utilizan algunos laboratorios. ¿Ya? Siempre, y mejor aún, si podemos trabajar con solución de suelo, evaluándolas en tiempo real, ¿no? Bien, vamos por el tercer punto. 3. Enfermedades más comunes, ¿sí? Como les dije al inicio de la charla, algo que no me atañe desde el punto de vista técnico, pero lo veo todos los días, ¿no? Cigatoca negra, todos creo que somos expertos en esta área, ¿cierto? Nos reduce rendimiento, nos aumenta costos de producción, nos aumenta, cuando no la tratamos, nos aumenta pérdidas económicas, incluso nos puede generar restricciones comerciales, pérdidas por todo lado, ¿no es cierto? Y claro, siempre atacamos, siempre el problema, ¿no es cierto?, más no las causas, y las causas son multifactoriales. Una de ellas es la nutricional, una de ellas. Y una de esas son elementos que están ligados a elementos específicos. Pudriciones acuosas del pseudotallo, que todo el mundo le dice erwinia, ¿no es cierto? Todos les decimos erwinia, perfecto. Sí, algunas son erwinia, pero hay otras que son simplemente pudriciones relacionadas a consorcios bacterianos, ¿sí?, que no producen mal olor. Esa es la diferenciación con erwinia. Pero al final,
causa muerte de o corte de los haces vasculares que llevan savia hacia las hojas, y simplemente la planta empieza a generar deficiencias nutricionales severas. Lo que primero aparece ahí es nitrógeno, magnesio, calcio, ¿cierto? Y nosotros vamos a estar empeñados en corregir con esos elementos, más no corregir la causa del problema de acá. El ya temido y conversado en esta mañana, ¿no es cierto?, Mal de Panamá, se prevé un impacto económico, ya está siendo medido, alrededor de 400 millones de dólares en todo el mundo. No vamos a entrar en detalle, ¿no es cierto? Ya se habló, el doctor McDama habló todas las estrategias que está tomando el país y también conectado con otras estrategias que se están tomando en el extranjero. Pero es asustante, ¿no? Ver que está en Venezuela, en Colombia, saltó a Perú. En una charla que estuve hace unos meses, vi que las cepas de Fusarium, ¿sí?, genéticamente las que están en Venezuela, Colombia, Perú, entre ellas no están relacionadas genéticamente. No están relacionadas, o sea, porque nosotros pensábamos que de Colombia pasó a Perú y debió haber pasado por Ecuador, es lógico. Probablemente no. No quiero entrar en ese mundo porque no es mi área, ¿no? Pero es lo que vi. Y otra cosa, dentro del contexto nuestro, provincia del Oro, ¿no es cierto? ¿Qué vimos hace unas semanas? Vimos un hecatombe, ¿no es cierto?, en el tema de la calidad de nuestros racimos. Empezamos a ver enfermedades y cosas que nunca las habíamos visto, empezaron a aparecer ahí de la nada, todo esto relacionado a una cuestión que se llama estrés oxidativo, ¿sí? O sea, las plantas están en estrés. Y parece muy sencillo o muy corto ese término, pero ese término abarca grandes cuestiones, ¿cierto? El estrés oxidativo causa disminución de los pigmentos en la planta, o sea, afecta la fotosíntesis, afecta el alargamiento celular, o sea, el crecimiento, ¿cierto? Por eso tenemos estos racimos deformes. Empezamos a tener reducción de metabolismos secundarios, o sea, traslado de fotoasimilados hacia el racimo. La fotosíntesis, como lo dije hace un momento, se afecta y empezamos a tener también pudriciones, ¿no?, internas. De hecho, dentro del propio raquis camina, ¿no?, este tipo de pudriciones. Yo decía, yo no creo que los enfundadores o los deschivadores se hayan puesto, todo el gremio de ellos se hayan puesto de acuerdo para hacer mal su trabajo, porque apareció de un momento a otro, ¿no? Pero no fue así. Entonces, esto de aquí, claro, vino y nos pateó la mesa y nos puso en otro contexto, honestamente. O sea, empezamos a entender que ya no estamos en el mundo bananero hasta el año 2019, que todo caminaba ahí medio normal, ¿no? Vino pandemia, problemas geopolíticos, y empezamos a tener golpe tras golpe, y nos viene esto, ¿no? Y esto está relacionado al clima. Clima, suelo, planta. Recopilando data, porque el teléfono no paraba de sonar para ver qué estaba pasando, semana 18, ¿cierto? Empezando a ver data de los propios productores de la zona y empezando a comparar lo diferente en el tema climático, ¿no? Temperatura en comparación con Guayas, los ríos estábamos ahí, precipitaciones teníamos mucho menos que Guayas y los ríos, pero hay algo que diferenciaba, ¿no? El tema de radiación, ¿no? Y si ustedes ven, la semana 11 y la semana 12 fue el pico, el pic de radiación que tuvimos anormal desde el año 2019, porque ya tuvimos un evento similar en el tema de radiación, pero a lo mejor no llegó a afectar tanto como ahora, pero ya tuvimos algo anormal. Y el problema empezó a aparecer en la semana 14 aproximadamente.
Entonces, prevención, ¿ah? Mira, tuvimos 3 semanas posiblemente de ir a ver nuestros datos climáticos, radiación, temperatura, y tomar una previsión inmediata. Pensando en que esto se conecta directamente con el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo de las plantas está relacionado con un nivel energético menor relacionado al tema nutricional. Datos de daños de racimos, cajas, compartidos por colegas de la zona, en comparación con otras zonas, el principal problema en esos días era el daño, la deformación, la maduración, ¿no es cierto?, del racimo, incluso en la planta, ¿sí? Y todo esto, desde el punto de vista fisiológico, se conecta con el tema funcional hormonal, ¿cierto? Cuando las plantas están en estrés oxidativo, ellas detienen sus funciones vitales y ella dice, me voy a morir, tengo que madurar rápido. Y eso genera un cambio en sus procesos metabólicos y empiezan a producir etileno, ¿no es cierto? Y el etileno causa todos estos atrayentes y todas estas cuestiones de desbalance a nivel de la planta. ¿Y qué posiblemente causó? Lo único distinto que tenemos a las otras zonas solamente en el oro es la radiación, que no es lo mismo que temperatura, ¿no? Niveles de radiación. ¿Perdón? Sí, también. Pero la diferencia significativa es ahí, la radiación. El temblor, miren, no sé si paradójicamente o casualmente la semana 11, donde tuvimos más radiación, fue la semana del temblor. Pero no es el temblor. Al menos no he encontrado datos ni literatura científica que relacionen a eso. Casualmente sucedió en la semana 11 el mayor pic de radiación, que fue la semana del temblor, 18 de marzo, ¿verdad? En la 8. Ve. En la semana 8. Yo la tengo registrada. Claro que no tengo los datos de todita, ojalá tuviéramos, pero de las que me pasaron, semana 11 encontramos esto. Radiación. Correcto. Y eso tenemos que empezar a pensarlo, que está relacionado al estrés oxidativo, la formación de etileno, ¿no? Bien. Seguimos porque me dieron 50 minutos, me lo dijeron 3 veces. Bueno. Relacionado al estrés oxidativo, y todo esto generado por estrés abiótico, o sea, por condiciones no vivas, pH, conductividad eléctrica, salinidad, etcétera, y condiciones bióticas relacionadas ya a patógenos. Bien, cuarto punto, ¿sí? Prácticas de diagnóstico recomendadas, las que aprendimos en la universidad, pero nivel 4.0, empezando desde el muestreo, ¿sí? Para identificar todos estos problemas, agua, nutrientes, temas físicos, químicos, biológicos, tenemos que empezar por el suelo. Y entendamos que en el suelo, el mayor problema que tenemos ahí es la variabilidad de las zonas, ¿no? La variabilidad. Entonces, de ahí sale la pregunta, ¿cuál es el lugar y cómo muestreo? Del 1 al 7 siempre escucho ese sistema de muestreo y del 8 al 12 otra muestra y así. Nos vamos haciendo un zigzag en teoría. Pero cuando utilizamos la tecnología, los índices de vegetación, que es tecnología gratuita en ciertos casos y en el caso mío ya es una cuestión pagada, empezamos a entender que si estos índices que te indicen nada más que cuán verde está una plantación, cuán verde está un lote, tú puedes identificar dónde hay un problema y ese problema representarlo en una muestra. Y cuando ya lo piensas así, vas al campo y vemos que realmente las plantaciones están menos verdes, pero hay que empezar a indagar por qué, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. Puede ser agua, mucha o poca, puede ser compactación, puede ser cualquier cosa. Y cuando seguimos recorriendo,
encontramos que en realidad las deficiencias que están en ese lote identificadas en un índice pueden ser relacionadas al tema nutricional. Ok, pero ¿cómo está el suelo? Bien, lote arenoso. Oiga, ¿y cuánto está regando aquí? Igual 1 hora. Ok, todo lo que aplicamos hace un mes ya no está. O hace 15 días eso ya no está. Todo el potasio que aplicó, todo el nitrógeno ya se fue, quién sabe a dónde. Y las plantas no lo están asimilando. Y vemos esas cosas en campo, ¿no? Deficiencias causadas por falta de raíces y por atender no la causa, sino atender siempre el problema. Falta calcio, aplico calcio. Encontramos deficiencias, encontramos un problema generalizado, ¿no? Que empieza a faltar calcio en la plantación, temperaturas altas, flujo de masas, empieza a haber déficit, las hojas caen, ¿no? Y simplemente, tranquilamente una labor más, hay que cortarlas y dejarlas en el piso y nada más. Y así vamos trabajando, vamos identificando problemas específicos usando tecnología, y esto, lo hacemos a través de la investigación científica que hacemos en la universidad, y eso lo llevamos al productor. Es que las cosas no deben de quedar en las tesis, ¿no? Hay que usarlas y aplicarlas. Incluso índices de contenido de agua en las plantas que están directamente relacionados con las condiciones de textura en el suelo. Y normalmente cuando visitamos estas zonas, no hay raíces, hay afectaciones muy grandes de cuestiones de nemátodos, cigatoca, pudriciones acuosas, erwinia, y los problemas siguen contando. Eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que vemos. Y cuando yo veo plantas así, ya me imagino las raíces, porque es directamente relacionado. Plantas enfermas, plantas cloróticas, plantas pequeñas, raíces muertas, raíces podridas. Bien. ¿Cuál es la clave? Mientras más información tengo, mejor toma de decisiones puedo hacer. El diagnóstico integral no solamente comprende el análisis de suelos, también integra el foliar, también integra el de raíces y también integra el muestreo de agua para el riego, porque no regamos con agua destilada, ¿no es cierto? Regamos con agua del río, del pozo, del canal de la junta, donde hay nutrientes ahí. Y tenemos que evaluarlos. Dicen, pero Diego, ¿sabes qué? Los nutrientes que vienen ahí no son significativos, viene poquito potasio, viene poquito calcio. Ok, vamos a ver lo que encontramos en un productor que me dijo eso. Otra herramienta interesante son, la identificación de problemas nutricionales al ojo, ¿no? Ya sabemos más o menos que cuando están deficientes de azufre, de nitrógeno, de magnesio, de zinc, de boro, de calcio, etcétera, ¿no? Pero aquí hay un problema al identificar esto, ¿no es cierto? Que muchas veces usamos el ojo por ciento, ¿no? Y decimos, oye, ¿sabes qué? Yo no les creo a los laboratorios, la verdad, porque yo con lo que veo ya sé qué aplicar. O sea, yo no sé si en el siglo XXI todavía tengamos ese tipo de mentalidad en ciertos técnicos. Porque cuando ya vemos la planta así es porque el problema ya llegó y no lo podemos evitar. Ya eso es irreversible. Ya ese calcio no llegó a formar el pectato de calcio necesario en la pared celular para formar un tejido adecuado y no arrugarse, pues. ¿Cómo vamos a planchar esa hoja aplicando un foliar de calcio hoy? No podemos hacer eso. Y así pasa con todos los elementos. Entonces, para eso existe la ciencia, ¿no? Para eso la ciencia ha desarrollado algunos métodos específicos para identificar esos problemas antes de que aparezcan, antes de que veamos, ¿no?, la deficiencia en campo. Entonces utilizamos el laboratorio de foliar, ¿no es cierto? O sea, el laboratorio de análisis, pedimos un foliar y recurrimos a las franjas de suficiencia que nos da el propio laboratorio. Nos dice, a ver,
su nitrógeno debe estar de aquí a acá, su fósforo de aquí a acá, y si sale de esas líneas está deficiente o en exceso, ¿no? Pero hay información y hay metodología, de hecho tengo trabajos publicados en este sentido, relacionados a sistemas de diagnóstico integrado, que se llama DRIS, CND, DOP. Esto es algo que utiliza Brasil y Estados Unidos desde hace unos 40 años, utilizando análisis estadístico, historial de las propias fincas para identificar rangos nutricionales establecidos incluso por lote. Entonces, con los trabajos que hay publicados y con los trabajos que he generado yo, estamos, desde el punto de vista académico y técnico, identificando esos problemas. Miren, esta es una finca, aproximadamente unas 500 hectáreas, donde evaluamos nutricionalmente, ¿no es cierto?, lo metimos al sistema y vemos que todos los elementos están hacia abajo. La forma de leer este tipo de diagnóstico es así. Lo que está en el cero, cerca al cero, significa balance. Lo que está por arriba de la línea roja significa exceso y lo que está por arriba de la línea roja de abajo significa deficiencia. Todos los elementos parecen un cordel eso de nutrientes ahí, todos están caídos. Y particularmente cloruros están altos, ¿no? Entonces, sobre eso empezamos ya a identificar problemas específicos, por lote, por zona, por finca. Y principalmente, una cosa muy importante, el agua, ¿no? Como lo dije hace un momento, el agua, no regamos con agua destilada. Y ese productor que una vez me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no analizo porque ahí viene poquito calcio, poquito magnesio, es imperceptible. Sí, es cierto, ¿no? Pero un día llueve y se le mejora la finca al productor. ¿Qué pasó? Oye, ¿con qué agua estás regando? Ajá, manganeso. El agua traía manganeso. Tenía ahí un enemigo escondido ahí. ¿Tá? Y ese manganeso, ¿no es cierto?, es un metal que empieza en exceso a competir con otros elementos como potasio, por ejemplo, ya cuando está en exceso, incluso con calcio, puede competir hasta con magnesio. 2023, 2022, todo un historial de manganeso alto en el suelo, perdón, en el agua. En el suelo no había tanto manganeso, todo se lo estaba llevando la planta. Como está en una fase soluble, entraba. Y la deficiencia, perdón, y el exceso marcado a nivel foliar. Corresponde a lo que encontré en el 2020 sobre, buscando otras cosas, manganeso en exceso a nivel general en la zona. Y, lógicamente, el modesto pero crucial análisis de raíces. ¿No? Ya identifiqué los problemas, compactación, acidez, todo lo que pueda identificar, pero bueno, ¿a quién le voy a dar de comer? Necesito saber cuánto de raíces tengo. Y cuando vemos raíces, normalmente lo que hacemos es analizar solamente el porcentaje de raíces vivas y nos quedamos contentos con eso. 70%, 80%. Sí, pero de una masa de 50 gramos. O sea, y evaluadas entre 5 a 10 plantas. Entonces, de un puñado de raíces que te pesa, de una muestra que debería pesarte 500 gramos al menos, pesan 50. Tú te quedas contento porque de las 50 tienes vivas 70. Eso es nada. Entonces, por eso hay que correlacionar las dos cosas. Bien. ¿Qué prácticas sostenibles? ¿Ya? Identificados los problemas, identificadas las acciones de manejo, identificando dónde están los problemas, pues empieza el diagnóstico, ¿no? Sencillo, diagnóstico con láminas, con gráficos en Excel, para visualizar de forma correcta qué lote debo atender, qué lote es el que necesita ampliar su masa de raíces, cuál es el que debe mejorar sus condiciones de pH, y entonces empezamos a mejorar por zona, por lote, ¿no es cierto?, por finca. ¿Ya? Empezamos a evaluar también utilizando las herramientas de diagnóstico tanto para suelo, tanto para foliar, utilizando DRIS o CND, donde me indica de una forma más sucinta, más precisa, si ese elemento realmente está en deficiencia en función del balance que crea su propia plantación. En eso se basa DRIS.
Son ejemplos que se hacen por lote, establecidos ya estrategias de manejo por cada uno de esos lotes en función de lo que estamos encontrando, y tomando acciones de manejo inmediatas. Por ejemplo, esto es un resumen, ¿no es cierto?, de situación foliar de esa plantación por lote. Entonces, empezamos a decir, mira, el calcio está deficiente en toda la plantación. Correcto. Cuando tengo problemas de calcio, eso está directamente, y calcio y nitrógeno está directamente relacionado al tema de raíces. Directamente relacionado. Entonces, ahí lo que tenemos que fortalecer es raíces, pero si nos pensamos en fortalecerlas sin quitar las causas, no vamos a hacer nada. ¿Sí? Y esto nos indican zonas de manejo donde utilizamos, o sea, nos generan precisión del diagnóstico, eficiencia, personalización de cada plan, ¿no es cierto?, optimización de los rendimientos, sostenibilidad, apoyo a toma de decisiones, por donde lo veas, es beneficioso, utilizando tecnología y utilizando análisis. Normalmente me toca hacer planes de enmienda, pero ya no toda la finca. Exclusivo aquí, acá, ¿no es cierto? Es molestoso esa recomendación, pero hay que hacerla, ¿no es cierto? Identificando los problemas específicos en función de lo que estamos encontrando, ya de manera puntual, utilizando la tecnología. Luego que resolvemos esos problemas, vamos a las tablas que existen en la web, en los libros, empezamos a planificar la fertilización en función del rendimiento, en función de la zona, en función de la capacidad propia de la finca, tampoco vendiéndole humo al productor. Hay que decirle la verdad, mira, tu finca tiene un potencial de 2.000, 2.300 cajas, no más. Hay fórmulas para llegar a eso, ¿no? Se generan los planes nutricionales específicos por zona, por lote. Oiga, y esto nos ha dado mucho resultado en el tema fitopatológico, que es el contexto de esta charla, ¿no? Ya les dije, yo no voy a hablar de enfermedades, no es mi campo, pero ya con los fitosanitarios, con las personas que manejan, oye, mira, hemos reducido esto, parece que está funcionando lo de acá. Es un trabajo largo, es un trabajo a pulso, finca por finca, productor por productor, plan por plan. Es un trabajo muy tedioso. A veces dura hasta 1 año, 2 años en tratar de respirar un poco. Y luego de ese año otra vez nos caemos. Empezamos a tener estrés oxidativo, cuestiones de radiación, cuestiones de precios. Pero es que para eso estamos, pues, ¿no? O sea, para pelearla todos los días, ¿no? Desde la calicata que nos toca pelear, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de ventas, la academia, todo eso, en donde tomo las palabras aquí del doctor McDermott, ¿no? O sea, también la parte pública necesita la ayuda de ustedes, del sector productivo. Claro, la ayuda eficiente y responsable, ¿no es cierto?, de esos ingresos que puedan ustedes invertir en estos tipos de estudios para ser más eficientes, más específicos. Luego coordinamos junto con lo que está deficiente a nivel foliar, empezamos a pensar en una estrategia foliar específicamente para generar esas reducciones de estrés oxidativo. Algo muy importante, uno piensa en por ejemplo, zinc, boro, calcio como elementos. Falta calcio, pongo calcio. Falta zinc, no. Yo lo que tengo que pensar que esos elementos, aparte de ser elementos que van a entrar a la planta, van a ser promotores fisiológicos. Si yo quiero que una planta se despierte, ¿no es cierto?, de una dormancia, el tema del arrepollamiento, yo tengo que empujarla para que despierte, ¿cierto?, dándole esa compensación de aminoácidos que puede estar requiriendo, pero con un elemento que los empuje. Ahí entra zinc, por ejemplo. Yo necesito generar producción, ¿no es cierto? Yo necesito generar cuajado de una fruta, de un banano, necesito boro. O sea, específicamente necesito ir con estrategia nutricional para solventar esos problemas en el camino.
estrategias de bioestimulación de raíces, en donde cabe directamente el uso de los microorganismos. O sea, ¿y por qué tenemos que aplicarlos si en el suelo hay? Claro, pero es que los hemos mermado. Necesitamos complementar esas condiciones, ¿no es cierto?, de vida en el suelo para poderlas atender. Pero, ojo, si yo no reviso el pH del suelo, no reviso la saturación, los niveles de sodio, los niveles de compactación, yo voy solamente a aplicar un agua ahí con microorganismos y esos microorganismos van a morir o van a migrar, no van a prosperar. Ellos también necesitan condiciones. Bueno, para finalizar, ¿sí? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Esto es rápido, ¿sí? Nutricionalmente, vengo particularmente trabajando con silicio, ¿sí? Respaldado en estudios científicos donde ven su interacción interesante sobre cuestiones de reforzamiento de tejidos, o sea, de tejido a nivel general, ¿no? Hojas, raíces, pseudotallos. Contra Fusarium, por ejemplo, hay muchos estudios relacionados al respecto. No como un medio de control de Fusarium, de ninguna manera, no vengo a decir eso, sino tal vez como un mitigador, como un atenuante. Y si puede atenuar Fusarium, pues no han visto la información y la evidencia científica que hay relacionado al uso de silicio con el tema cigatoca negra y pudriciones acuosas. Es interesantísimo, ¿por qué? Porque silicio trabaja sobre 3 frentes. Silicio trabaja sobre el frente fisiológico, mecánico, o sea, refuerza pared celular, genera niveles de fitolexinas en la planta. Tú me dirás, oye Diego, yo consigo eso con calcio. Sí, pero silicio trabaja en la transcripción genética. Quiere decir que si yo nutro con silicio un cultivo, ese cultivo va a heredar esa información. Y eso no lo consigo con calcio. Más información sobre Fusarium. Desde el punto de vista en hortalizas, hay información relacionada al reforzamiento de la pared celular de las raíces para impedir ataque, por ejemplo, de nemátodos. Hay buena información relacionada a la mejora de la calidad del fruto, ¿sí? En temas de grados Brix, en temas de dureza de la corteza, tiempo en percha, etc. ¿Por qué? Porque al trabajar este elemento junto con elementos como el zinc, como el boro, como el propio calcio, en el balance nutricional, yo lo que empiezo a generar promoción de hormonas para que no aparezca etileno, pues, ¿no? Que es el adverso que tenemos en estos problemas de estrés oxidativo, ¿no? Mucha información relacionada al respecto que simplemente nos toca aplicarla. Desde la academia hemos generado información científica revisada por pares internacionales relacionado a todos estos eventos que estamos hablando. Agricultura de precisión, dosis nutricionales de nitrógeno, dosis nutricionales de potasio, DRIS como un sistema de diagnóstico que lo seguimos trabajando para hacerlo más preciso. Miren, Brasil trabaja 70 años con esto y todavía hay cultivos que les falta ajustar. Nosotros, decían, llevo trabajando 3 años en esto, pero falta información y la información que ustedes nos puedan dar. Y este es un artículo que nos llena mucho de orgullo. Este artículo fue publicado en la revista Nature el año pasado, donde hablamos sobre la eficiencia del DRIS generado para la provincia del Oro, porque ese DRIS fue evaluado en campo, ¿no? Para los académicos, la parte técnica, pueden descargarlo, este artículo, todos están en forma gratuita, lo pueden descargar para mayor información. Y algo que estamos trabajando son resultados preliminares todavía, relacionado a experiencias propias en estos elementos, ¿no? Trabajando un poco con silicio, trabajando un poco
zinc, trabajando un poco con boro, para ver estos tipos de respuesta ante niveles de crecimiento, niveles de control de cigatoca negra e incluso niveles de nemátodos en el suelo. Bien, conclusiones. Hay que medir las cosas que tenemos en finca. Evaluar las características físico-químicas del suelo, biológicas y agua es fundamental para tomar decisiones. Observar la analítica, el historial que tenemos en nuestras fincas es fundamental, y sobre todo si los acompaña un personal técnico calificado para evaluar eso, fundamental, ¿no? Y siempre relacionando eso que hablamos al inicio, ¿no? Las características físico-químicas, biológicas del suelo como las patas de una mesa, que se llama fertilidad de suelos, que nos genera resistencia a patógenos que nos afectan día a día, ¿no? Finalmente, unas frases que me gusta mucho decirlas en mis charlas, porque es fundamental medir, ¿no es cierto? Y tratando de apagar ese chip de que dice yo no mido porque eso me cuesta, yo no mando al laboratorio porque no vale, no. Mido, lo que no se mide no se conoce primero. Lo que no se conoce no se controla. Lo que no se controla no se gestiona. Lo que no se gestiona no se mejora, y lo que no se mejora simplemente desaparece. Entonces yo les hago un llamado a todos ustedes para trabajar en conjunto en esta construcción de métodos científicos validados. Estamos en conversaciones con SPOL para conectarnos también a lo que están haciendo ellos y para lograr esa masa crítica importantísima que necesitamos en nuestro medio técnico ligado a la ciencia. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias. Queremos preguntar si alguien del público tiene ahí una pregunta. El micrófono, por favor. Buenas. ¿Qué hacemos para fertilizar con el niño? ¿Cómo hacemos fertilización edáfica con esta cantidad enorme de lluvia que tuvimos o la que se supone vamos a tener? Sí, es buena la pregunta. Es importante trabajar en la prevención desde el punto de vista de dos frentes. Primero, no va a haber sistema de drenajes que resista el nivel de agua que posiblemente vamos a recibir. Ok, pero tenemos que limpiarlos. Imagínense si no los tengo limpios. Primero, es muy general la respuesta, pero voy a otro punto. Esto nos va a generar estrés oxidativo, ¿sí? Generación, desbalance hormonal, generación de etileno en nuestras plantas, y tenemos que revisar, estar pendientes de nuestra data climática. Afortunadamente parece que nos podemos anticipar a aquello. Entonces, desde el punto de vista nutricional, foliar, podemos hacer muy buenos aportes, sobre todo desde el punto de vista de bioestimulación, colocando estratégicamente aminoácidos específicos para evitar la generación de ese tipo de hormonas, etileno, generar la translocación de elementos nutricionales, ¿no es cierto?, a través de zinc, boro, silicio. Está demostrado que ayudan a la mejora de la absorción de algunos nutrientes. Y en el tema de fertilización, cuando empiece a llover, me atrevería a decir que podríamos decir que debemos de parar la fertilización, porque va a ser un gasto a lo mejor innecesario e inútil. No estoy diciendo, por favor, los que venden fertilizantes, no me vayan a quemar afuera de ninguna manera, pero siempre debemos de estar por el lado del productor, siempre asesorándolo en estas cuestiones. ¿Qué pasa con los fertilizantes de absorción lenta? Porque ya hay fertilizantes de absorción lenta. Sí, de lenta liberación. Sí, correcto. La tecnología siempre es bienvenida.
La tecnología siempre es bienvenida. Sí, pero mire, no está al 100% medido, y yo soy cauto en eso porque hay una razón lógica ahí dentro del punto de vista fisiológico del cultivo, ¿no? Nosotros tenemos en las plantaciones muchas edades al mismo tiempo. Lo que representa son diferentes demandas al mismo tiempo. Entonces, puedo ajustarme con una lenta liberación, sí, si yo tengo todas las plantas en la misma edad. Pero yo cuando están grandes ya se dificulta un poco. ¿Qué es lo que sí, por ejemplo, es interesante utilizar? Todos estos fertilizantes que tienen la capacidad de detener o hacer más lento el proceso de nitrificación del amonio, por ejemplo. Son interesantes, ¿no? Para así de esa forma evitar la transformación de amonio a nitrato, y ese nitrato tiende a perderse. Entonces en el mercado hay varias opciones relacionadas a ese punto.